Bien, vamos a comenzar nuestro segundo video de Dios revelado por Cristo. Ahora vamos a abordar el tema precisamente de San Atanasio. Ya hablamos del concilio de Nicea, las conflictivas que tuvo precisamente este concilio debido a la situación complicada que se fue dando precisamente con motivo de la palabra homoousios. Incluso pues los adversarios pues no lo van a utilizar propiamente porque pues va en contra de lo que ellos dicen, ¿no? Ellos prefieren ser arrianos, entonces el concilio de Nicea no lo aceptan. Por otro lado, Atanasio, los que van a favor del concilio de Nicea, también como que lo guardan un poco en silencio porque no les gusta la palabra homoousios. Será San Atanasio quien va a volver a utilizar la palabra homoousios, pero 30 años después del concilio de Nicea. Sin embargo, aunque si bien Atanasio no utiliza como tal el concilio de Nicea ni la palabra homoousios, previamente a esto San Atanasio empieza a hacer todo un desarrollo teológico para tratar de entender el misterio trinitario y al mismo tiempo tratar de entender el misterio del Padre y del Hijo, quitando la subordinación. Porque precisamente el principal problema que llevó al arrianismo, ¿cuál fue? La subordinación. Si está el Padre y luego está el Hijo, pues el Hijo puede ser una criatura, puede ser cualquier cosa, menos precisamente Dios. Entonces, Atanasio va a realizar una serie de elementos fundamentales en la que va a tratar de hacer ver precisamente cómo el Padre y el Hijo no hay subordinación en ellos, sino que están en el mismo nivel. Ese va a ser propiamente el aporte que va a empezar a hacer San Atanasio y luego va a utilizar precisamente el término homoousios para poder defender totalmente el concilio de Nicea, que es lo fundamental en medio de todo esto que se está viviendo, ¿no? Entonces podemos empezar a decir que el pensamiento de San Atanasio parte precisamente de la realidad de Dios como el único que salva, el único que es salvador. El único que puede salvar al hombre es precisamente Dios. Y Dios sobre todo no es alguien que sea distinto o lejano al hombre, al contrario, Dios es alguien totalmente cercano al hombre. Y por lo tanto Dios actúa directamente en la vida del hombre. Esa es la clave de todo, que Dios actúa directamente con el hombre. Sin la necesidad, por lo tanto, de que exista una subordinación. Porque precisamente el esquema de subordinación que hacía, que Dios, dado que Dios es tan trascendente, dado que Dios es tan distante, tan lejano de la vida del hombre, que entonces efectivamente el Logos, el Hijo, es el mediador entre el hombre y Dios. Ese es precisamente el verdadero problema de todo, ¿no? Porque entonces el Logos aparece como un mediador entre la creación, entre el hombre y Dios. O sea, hay una distancia, como si Dios tuviera que estar distanciado. Entonces vamos a ver brevemente un dibujo que nos puede ayudar, ¿verdad?, a recordar precisamente el tema de la teología del Logos y de esta subordinación, ¿no? Vamos a ver entonces este dibujo. Entonces, podemos ver aquí el esquema de los padres apologistas, ¿verdad? Dios, que ha generado a su Logos, y luego viene la creación, ¿verdad? Obviamente, entonces, el Logos aparece como un intermediario entre Dios y la creación, que de cierta manera está apoyado en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando dice que por medio del Logos han sido creadas las cosas. El Logos las ha creado, claro. Entonces, obviamente, esta teología de Logos, pues va muy bien de la mano y ayuda perfectamente a los padres apologistas en su momento, el siglo segundo, siglo tercero, para ver precisamente cómo Dios es el que ha generado, ha proferido su Logos en la eternidad para la creación. Obviamente este esquema queda como subordinación porque hace ver que el Logos está subordinado al Padre, ¿no? A Dios. Está subordinado y una subordinación. Que por un lado los padres apologistas trataban de decir que al ser proferido es un solo Dios, o entonces la unidad, pero ciertamente al tratarlo de explicar, el Logos queda como un mero intermediario entre la creación. Y entonces de cierta manera Dios, Padre, queda totalmente alejado de la creación, porque es el Logos el que ha hecho la creación, es el intermediario, y depende del Padre para hacer la creación. Pero, aunque depende del Padre, aquí hay un problema, ¿no? Está una subordinación claramente aquí. Obviamente en su momento los apologistas trataban de explicar así la unicidad de Dios. El problema va a ser con Arrio, ¿verdad? Porque si Dios ha proferido a su Logos, lo ha generado, Arrio entendió precisamente que este ser generado como una creación. Entonces está Dios, Padre, el único Dios. Arrio va a decir que el Logos es una criatura, la más grande de todas, que sirve como intermediario para la creación. Pero este Logos es una criatura, eso dice Arrio. Por lo tanto, el problema ¿dónde está? Que Dios, al generar a su logo, este logo puede interpretarse como una criatura, como lo interpretó Arrio. Entonces, Atanasio va a tener que ver, ¿verdad?, precisamente que este logos
no está subordinado a Dios, sino que este Logos y Dios Padre son uno solo y que por lo tanto deben de estar al mismo nivel. Ese va a ser precisamente el grande avance que va a dar precisamente Atanasio. Entonces, Dios no está lejano de la creación, porque con este esquema, efectivamente, Dios hasta aquí, el Logos es el intermediario, entonces Dios por medio de Logos llega a la creación. Entonces, Atanasio va a romper esto y va a decir, no, Dios está directamente con la creación, Dios no es alguien lejano a la creación, al contrario, está cerca de la creación. Y entonces se va a dar un nuevo esquema que es fundamental. El Hijo no va a ser simplemente un mediador, sino que crea y gobierna junto con el Padre. Entonces tenemos aquí ahora el esquema de Atanasio, ¿no? Podemos ver cómo el Padre y el Logos actúan juntos para hacer la creación. No es que el Logos, como aquí, ¿no?, esté en medio del Padre y de la creación, no. El Padre y el Logos están en el mismo nivel y los dos actúan juntos para la creación. No es que el Logos esté subordinado al Padre, sino al contrario. El Logos y el Padre, el Hijo y el Padre, están actuando juntos, son uno solo, están actuando juntos. Entonces Dios actúa, el Padre actúa directamente con el hombre junto con el Hijo, ¿verdad? Padre e Hijo actúan en la creación juntos. Cuando el Logos salva, está el Padre salvando junto con el Hijo. No hay ninguna separación propia entre ellos, al contrario, simplemente están actuando juntos. El Padre opera así por medio del Hijo, claro, como la luz por medio del esplendor va actuando. Fíjense cómo entonces los dos están al mismo nivel. Ya no es este nivel. Atanasio va a romper esto. No es que el Padre, luego venga el Hijo y luego la creación. No. El Padre y el Hijo juntos. El Padre genera a su Hijo en la eternidad y juntos hacen la creación. Juntos salvan al hombre. Juntos transforman. Dios no es alguien distante. El Padre no es distante al hombre, sino que van juntos siempre. Van siempre unidos en todo momento y en toda situación. Por lo tanto, con esto Atanasio va a romper la subordinación que tanto daño había hecho con Arrio. Porque claro, en este esquema puedo decir que el Logos está entre el Padre y la creación, porque el Logos aquí será como una criatura, así lo interpretó Arrio. Pero visto ya desde este punto de vista, como lo va marcando precisamente Atanasio, no, el Padre y el Logos están en el mismo nivel, porque el Padre y el Hijo son un solo Dios, son uno solo, no son distintos. Por lo tanto, si son uno solo, actúan juntos. Y entonces sí, el Padre actúa junto con el Hijo, pero juntos actúan por la creación. Por lo tanto, se rompe la subordinación. Y con eso entonces, el Logos, el Hijo, no puede ser, por supuesto, que una criatura, porque está al mismo nivel que el Padre. Y con eso va a romper el arrianismo, dando entonces así un aporte fundamental para Atanasio. Podemos ver entonces la novedad de Atanasio. Atanasio quita la subordinación poniendo al Padre junto con el Hijo, ¿verdad? Los dos están al mismo nivel. No es que el Padre esté encima del Hijo y luego el Hijo actúe, no, sino que los dos ya van a estar a partir de ahora en el mismo nivel. Y ese precisamente va a ser el grande aporte que va a hacer San Atanasio, ¿verdad? Partiendo de la idea general de Nicea, para empezar a citarlo. Ahora bien, con esto entonces sí, Cristo es el Hijo de Dios y evidentemente Cristo no es una criatura, porque está al mismo nivel de Dios. O sea, ha sido generado por el Padre en la eternidad y actúan junto con el Padre. Los dos actúan juntos. Por lo tanto, no hay ninguna división entre ellos y el Hijo no puede ser en ningún momento una criatura. Al contrario, el Hijo actúa junto con el Padre. Unidos van actuando mutuamente. Ahora bien, si el Hijo ha sido generado por el Padre, el Hijo pertenece a la naturaleza, o como habíamos dicho, a la usía del Padre, ¿verdad? No por participación, ¿verdad? El Hijo no es participa algo del Padre, sino que es de la usía, es de la naturaleza del Padre, es verdaderamente Dios, es un Dios verdadero. Y esto es precisamente lo importante, ¿no? El Hijo es Dios verdadero. Esta es la clave del Concilio de Nicea y, por supuesto, del pensamiento de San Atanasio. El Hijo es Dios verdadero. Y la generación divina, por lo tanto, no tiene nada de imperfección. Al contrario, la generación del Hijo se ha dado en la eternidad. En contra de Arrio, ¿verdad? Porque Arrio decía, hubo un tiempo en el que el Padre no era, ¿no? O sea, como si nunca hubiera existido el Hijo en un tiempo. No. El Padre y el Hijo han existido siempre desde la eternidad. Y si han existido siempre, entonces el Hijo es verdadero Dios, ¿verdad? Y el Hijo está siempre con el Padre, porque el Padre y Él son uno solo, tomando en cuenta, por supuesto, el Evangelio de Juan, capítulo 10, ¿no? Que es un pasaje clave en todo esto. Entonces el Hijo no es que no haya existido, siempre ha existido y es verdadero Dios. Ahora bien, el Hijo tampoco debe de verse como
una parte del Padre, ¿no? Como si el Hijo fuera un añadido del Padre o una división del Padre. No, no, el Padre y el Hijo son uno solo, forman una sola realidad. Están unidos siempre, ¿no? Están permanentemente unidos, que es precisamente la idea principal que viene. El Padre genera al Padre, perdón, el Hijo genera al Padre, y el Hijo permanece siempre unido al Padre. Siempre están unidos, siempre, son uno solo. El Hijo, por lo tanto, es coeterno con el Padre. Es coeterno, no se separan, ¿no? Y entonces, no es que Dios disminuya, el Padre disminuya porque tiene al Hijo, ¿no? No, no, al contrario. Son uno solo, con la misma intensidad, con su misma sustancia. Para eso, San Atanasio coloca el ejemplo del sol y sus rayos, ¿no? Pone un ejemplo. Entonces vamos a hacer un dibujo breve para tratar de entender esta realidad. Entonces aquí tenemos claramente la idea de San Atanasio respecto al sol. Entonces aquí tenemos nosotros el sol, ¿no? Aquí está el sol. Y el sol va pasando sus rayos, ¿no? Y ya le llega a este individuo ahí que quiere asolearse, ¿no? Entonces podemos ver que el sol y la luz del sol, ¿verdad? Aquí está el sol y transmite su luz, sus rayos del sol, no disminuyen al sol, ¿no? No es que cuando aquí está el sol empezando a brillar, destella, y el sol se va haciendo chiquito, ¿no? Porque ya destelló la luz, no. El sol permanece, ¿verdad? Con toda su fuerza, con todo su vigor, aunque esté iluminando y calentando este individuo que está por acá. Pero los rayos de sol no disminuyen. No quiere decir que porque el sol saca sus rayos, el sol se haga pequeñito. No, el sol sigue manteniendo su figura, su forma y su fuerza, ¿no? Aunque se vayan transmitiendo los rayos, ¿no? Y entonces, el sol, ¿verdad? Pues vendría siendo el Padre. Los rayos vendrían siendo el Hijo. Entonces, en la medida que el Padre, ¿verdad?, engendra a su Hijo, genera a su Hijo, no es que el Padre pierda propiedades, ¿verdad?, y se haga más pequeñín, no, al contrario. El Padre sigue con toda su fuerza y los rayos siguen iluminando con toda su fuerza. Con la misma fuerza que el sol, los rayos tienen la misma fuerza. Así como el Padre tiene su divinidad, el Hijo tiene su divinidad, la misma divinidad. Ni el Padre disminuye no se hace pequeño, ¿verdad?, en su divinidad porque transmite rayos de sol. No, no, no. Los rayos tienen la misma fuerza que la del sol. Y este no se disminuye porque está este. Por lo tanto, el Padre tiene la misma fuerza que el Hijo, es decir, la misma sustancia que el Hijo. Y la sustancia del Padre no disminuye o se hace más pequeñita porque generó al Hijo. Al contrario, el Padre sigue con toda su sustancia y el Hijo permanece con toda su sustancia. En ningún momento se disminuye, ¿no? Por lo tanto, con este ejemplo se puede apreciar precisamente el valor del Padre con el Hijo. El Padre que genera al Hijo y él en ningún momento se disminuye o se ve afectada la sustancia del Padre, ¿verdad? Porque fue generado. Por lo tanto, podemos decir que Atanasio logra quitar esta subordinación que se tenía propiamente y a partir de ahí se pueden ver algunas características de la igualdad del Padre y del Hijo en el mismo nivel, ¿verdad? Ya no hay una distinción entre uno y otro en cuanto a su sustancia. Con el paso del tiempo, Atanasio, teniendo ya estos pormenores esenciales, Atanasio va a meter precisamente el tema del homoousios, que si bien había sido un término que había sido dejado de lado durante un tiempo, empieza Atanasio de nuevo a colocar el término de homoousios dentro de su reflexión cristológica y trinitaria, por lo tanto, ¿no? Empieza a entrar el término de homoousios. Hacia el 355 aproximadamente es cuando él va a retomar ese tema y lo va a meter dentro de su sistema teológico, dándole así entonces una panorámica fundamental, podemos decir, ¿no? Y el término homoousios va a entrar muy bien porque entonces va a decir que sí, que el Padre y el Hijo están entonces en el mismo nivel y que son consustanciales, ¿verdad? Término homoousios, marcando que el Padre y el Hijo tienen igualdad e identidad en la misma usía, en la misma sustancia, que es precisamente la clave de todo lo que él está diciendo. Partiendo del texto de Juan 17:10, va a decir que el Hijo recibe todo del Padre. El Padre le da todo al Hijo. Por lo tanto, en este sentido va a decir Atanasio, si el Padre le da todo al Hijo, quiere decir que entonces el Hijo posee todo lo que le da el Padre, incluyendo su sustancia, la sustancia divina. Quiere decir que entonces el Padre le da su sustancia al Hijo. El Hijo tiene todo lo que le ha dado el Padre. Le da, por lo tanto, su sustancia, que es precisamente lo fundamental, es precisamente lo vital. Podemos ver entonces que el pensamiento de Atanasio tiene una gran fuerza, una gran característica, roto totalmente la subordinación y entonces le da un sentido profundo a todo esto. Esto va a tener obviamente consecuencias mucho más profundas,
porque esto Atanasio también lo va a llevar a cabo con el tema del Espíritu Santo. Atanasio va a ser el primer autor que va a empezar a hablar ya de manera sistemática sobre el papel del Espíritu Santo, reconociendo entonces la divinidad del Espíritu Santo. En aquel tiempo ya empezaba a haber algunas ideas más o menos fluidas sobre el tema del Espíritu Santo, como si fuera una criatura, como si fuera un ángel, pero finalmente Atanasio va a decir, no, no, es que es verdaderamente Dios. Participa también de esa sustancia. Si no hace una teología muy profunda sobre el tema, si va colocando grandes bases y grandes reflexiones al respecto de la divinidad que tiene precisamente el Espíritu Santo. Tal vez un defecto, ¿verdad? Una carencia que pudiéramos ver en el pensamiento de Atanasio, pues es que está ausente la palabra, por ejemplo, prósopo o hipóstasis. No aparecen esas palabras, la palabra persona. Entonces, por un lado, sí habla de la idea fundamental de la misma sustancia, el Padre y el Hijo de la misma sustancia, pero nunca dice que el Padre y el Hijo sean dos personas distintas o el Espíritu Santo. Eso sería un detalle que él no aborda propiamente dicho, ¿no? Es una carencia por su propio pensamiento, por las propias situaciones que estaban dando en aquel momento al respecto. Ahora bien, ustedes como saben tienen ahí sus textos, ¿no? De los padres de la iglesia. Y entonces tenemos ahí el texto de Atanasio, ¿verdad? Que les di yo en la clase, ¿no? Sus hojas. Y ahí tenemos dos textos fundamentales de Atanasio, ¿no? Y entonces dice el primer texto, existe pues una Trinidad santa y completa, de la cual se afirma que es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tienen mezclado ningún elemento extraño o externo, que no se componen de uno que crea y de otro que es creado, sino que toda ella es creadora. Es consistente e indivisible por naturaleza y su actividad es única. El Padre hace todas las cosas por el Verbo en el Espíritu, de manera que se salva la unidad de la Santa Trinidad. Así en la Iglesia se predica un solo Dios, que está sobre todos, por todos y en todos, sobre todos en cuanto Padre, principio y fuente, por todos por el Verbo, en todos en el Espíritu Santo. Es una Trinidad no solo de nombre y por pura apariencia verbal, sino en verdad y en realidad, pues así como el Padre es el que es, así también su Verbo es el que es, y Dios sobre todos. El Espíritu Santo no está privado de existencia real y existe y tiene verdadero ser. Por lo tanto, este texto, ¿verdad?, de la primera carta a Serapión, pues ya habla básicamente de la idea de la Trinidad. Dice, la Trinidad es santa, es decir, pertenece al ámbito divino, es divina y completa. O sea, es una sola realidad. No son tres realidades, no son tres divisiones, es una sola realidad. Que no tiene mezclado ningún elemento extraño. No quiere decir que el Hijo es una criatura y se mezcló con la divinidad del Padre y del Hijo, ¿no? Se remezclaron ahí cosas. No, no. Es una, sin mezcla, de nada. Dice que no se compone, ¿verdad?, de uno que crea y de otro que es creado. O sea, no es que el Padre es el creador y el Hijo es creado como una criatura, ¿no? Entonces se mezclan entre ellos. No, 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 no. Son uno solo, es una sola realidad. No hay criatura y creador en la misma sustancia divina, no, al contrario, es una sola. Son divinos. Dice, toda ella es creadora. El Padre crea, el Hijo crea. El Padre junto con el Hijo crea. No son dos realidades distintas, ¿no? Entonces, ahí se puede ver claramente. Dice, es consistente e indivisible por naturaleza. Consistente e indivisible por naturaleza. No, no hay división en el Padre y en el Hijo. Es un solo Dios, punto. No, no hay divisiones ahí. Con una actividad única. Y entonces ahí claramente San Atanasio está rompiendo estas ideas, ¿verdad? Que incluso podemos tener, y lo hemos dicho en clase nosotros, ¿no? El Padre es el que crea, el Hijo es el que salva. No, no, no. Dice una actividad única. Quiere decir que el Padre crea, el Hijo crea. El Logos y el Padre actúan juntos en la creación. En la salvación actúa junto el Logos, el Hijo y el Padre. Actúan una única actividad. El Padre hace todas las cosas por el Verbo en el Espíritu. Los tres actúan juntos, no hay divisiones. Nosotros mentalmente hacemos divisiones, pero aquí él trata de ver que no hay divisiones, actúan juntos los tres. De esta manera se salva la unidad de la Santa Trinidad. Hay una unidad profunda, no hay más, hay una unidad. Y por lo tanto dice, es una Trinidad no solo de nombre o por apariencia verbal, o sea, llamar la Trinidad no solamente un concepto mental, es sobre todo un acontecimiento real. Por eso termina diciendo él que es algo real, ¿no? Dice, sino en verdad y en realidad, o sea, es algo real, es algo que existe, no es algo pasajero que no existe, no, es algo real. Y en el segundo texto aborda el tema de la divinidad del Espíritu Santo. ¿Es una locura llamarle criatura?
porque si fuera criatura no podría figurar en la Trinidad. El Espíritu Santo no es criatura. O sea, así como el Hijo no es criatura, va a decir Atanasio, el Espíritu Santo tampoco es criatura. Si fuera criatura, pues no figuraría en la Trinidad. ¿Por qué? Porque no sería Dios. Entonces el Espíritu Santo no es criatura, porque la Trinidad, toda ella es solo Dios. Si el Espíritu Santo es uno, y en cambio las criaturas muchas, y los ángeles también muchos, ¿qué parecido puede haber entre el Espíritu y las cosas creadas? O sea, dice San Atanasio, ¿no? Por lo tanto, dice él, es evidente que el Espíritu Santo no pertenece al número de los muchos, ni es tampoco un ángel, mas por ser uno y aún más por pertenecer al Verbo es uno, y pertenecer a Dios que es uno es también consustancial a él. Por lo tanto, ahí está diciendo claramente Atanasio que el Espíritu Santo es consustancial a Dios, es decir, al Padre y al Hijo, es consustancial con Dios. No hay división. No es una criatura, no es un ángel, dice San Atanasio. El Espíritu Santo no es esto, también es Dios. Entonces, así como el Logos, ¿verdad? Decíamos, y el Padre están en el mismo nivel, actúan juntos, el Espíritu Santo también actúa en el mismo nivel del Padre y del Hijo. Por lo tanto, los tres actúan juntos. Hay una divinidad, participan de la misma sustancia. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una separación entre ellos. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que San Atanasio entonces va a llevar a cabo la idea del concilio de Nicea. Al principio no lo nombra totalmente, pero lo está tratando de defender. Varios años después, 30 años aproximadamente después, va a empezar él a hablar del homoousios, pero lo más importante, que él rompe la subordinación. Esa es la clave del pensamiento de San Atanasio. Rompe la subordinación y deja en el mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo incluso. Y la actuación de uno es la actuación del otro. Actúan en conjunto, no divididos, no separados. Y aporta, por supuesto, que el Espíritu Santo no es criatura, sino que es verdaderamente Dios. Con eso, bueno, terminaríamos propiamente este tema de San Atanasio. Si tienen alguna duda, la pueden ahí manifestar o pueden mandarla por correo, no hay problema. Yo con gusto trataré de responderles. Y nos vemos en la siguiente clase de video.